Mi papá me echó de la casa cuando mi madrastra me acusó falsamente de robar el fondo universitario de mi hermanastra. 8 años más tarde, regresa y me pide que cumpla mi deber como hija, pero yo cumplo el deber de reírme en su cara. Recientemente, mi padre distanciado se puso en contacto conmigo y necesito saber si hice lo correcto o no, ya que mucha gente me ha criticado por cómo reaccioné. Para poner en contexto, él y yo no hemos hablado en los últimos 8 años. Tenía 21 años cuando me echó y acababa de graduarme de la universidad, así que viví con mi familia durante unos meses antes de empezar a trabajar y ahorrar lo suficiente para mudarme. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años y mi papá comenzó a salir con mi madrastra, Becca, cuando yo tenía 17. Becca había estado casada antes, pero su esposo falleció 6 años antes de que comenzara a salir con mi padre. También tenía una hija de su relación anterior, mi hermanastra Alexa, que era 4 años más joven que yo. Desde el primer momento que conocí a Becca y Alexa, sentí una vibra extraña de ellas, como si no estuvieran contentas de conocerme. Tal vez eran simplemente tímidas y no le di mucha importancia, pero cuanto más tiempo pasaba con ellas, menos creía que les caía bien. Después de un año de salir, Becca y Alexa se mudaron con nosotros, pero fue el año en que me fui a la universidad, así que no pasaba mucho tiempo con ellos en casa. Solo veía a mi familia cuando volvía durante las vacaciones, y cada vez que volvía, actuaban de manera extraña a mi alrededor. Se casaron cuando estaba en segundo año de universidad, y aún así no parecía gustarles. No sé exactamente cómo explicarlo, pero parecía que no apreciaban mi presencia y eran mucho más felices cuando solo estaban ellas y mi papá. Después de graduarme, volví a casa con la intención de quedarme para ahorrar dinero antes de mudarme definitivamente. Decidí hablar con mi papá al respecto porque no quería vivir en una casa donde me sentía constantemente no deseada. Sin embargo, cuando se lo mencioné, él me dijo que solo me lo imaginaba y que Becca y Alexa me querían. Decidí creerle y volver a casa, pero en cuestión de semanas quedó demostrado que estaba equivocada. Becca siempre fue fría conmigo y rara vez reconocía mi existencia, y Alexa parecía tener algo en mi contra y constantemente intentaba molestarme y pelear conmigo. Lo mencioné varias veces con mi papá, pero como su comportamiento era muy diferente cuando le estaba presente, pensaba que yo exageraba la situación y que probablemente solo estaban acostumbrándose a tenerme cerca. Esto continuó durante meses y, sin importar cuánto intentara evitarlas, seguían intentando hacerme la vida difícil. Después de un tiempo, incluso dejé de quejarme con mi papá porque no tenía sentido. Todo lo que quería era ahorrar lo suficiente para poder mudarme. Me echaron de mi casa de manera muy descortés porque Becca y Alexa me incriminaron falsamente por robar sus ahorros universitarios. Un día salí de casa alrededor del mediodía para buscar una casa con unos amigos porque Becca y Alexa me estaban volviendo loca y realmente quería mudarme lo antes posible. Volví a casa por la noche y mi papá ya estaba allí. Parecía muy decepcionado y me dijo que empacara mis cosas y me fuera tan pronto como entré a la casa. No tenía idea de lo que estaba pasando y me quedé desconcertada. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que nunca esperó que yo fuera tan desesperada y nunca pensó que yo podría rebajarme a tales niveles solo por dinero. No tenía idea de qué estaba hablando y tenía lágrimas en los ojos porque las cosas que decía eran realmente duras, pero en lugar de intentar hablar conmigo, me dijo que no tenía tiempo para mis actuaciones y que simplemente quería que me fuera ahora mismo. Entonces Becca entró en la habitación y comenzó a gritarme por arruinar el futuro de Alexa. Afirmó que había hecho todo esto porque no podía soportar el hecho de que mi padre finalmente había seguido adelante. Mientras me gritaba sobre lo que supuestamente había hecho, logré juntar la historia. Aparentemente, me estaban acusando de robar dinero de una tarjeta que me habían dado para emergencias y que, en su lugar, había utilizado para compras de lujo. Becca afirmó que hace unas semanas yo había llegado a ella diciendo que me estaba quedando corta de dinero, así que ella me había añadido a la cuenta donde estaba ahorrando dinero para Alexa, pero yo había casi vaciado por completo la cuenta y ahora no quedaba dinero para que Alexa pudiera ir a la universidad. Aparentemente, yo había mentido sobre para qué necesitaba el dinero y había comprado varias bolsas nuevas, zapatos y ropa de marcas muy caras con el dinero que ella había apartado para su hija. Me quedé horrorizada porque nada de esto había ocurrido y ella estaba mintiendo descaradamente.
Le dije que me mostrara las pruebas de todo esto, y mi papá dijo que no había necesidad de eso porque aparentemente habían revisado mi habitación un par de horas antes y ya habían encontrado todo lo que necesitaban para confirmar su historia. Dijo que había encontrado todos los artículos que se habían comprado solo con esa tarjeta escondidos bajo mi cama en secreto. Cuando le dije a mi papá que ella nunca me había añadido a la tarjeta porque si lo hubiera hecho yo lo habría sabido, él me dijo que ella me había quitado después de recibir la llamada del banco esa misma mañana. Habían pasado algunas horas, pero ahora estaba hecho. Cuando le pedí que llamara a las autoridades del banco para confirmarlo, me dijo que no necesitaba más pruebas para saber que su hija era una persona repugnante y una ladrona. No importaba cuánto tratara de convencerlo de que Becca estaba mintiendo, él no me creía y finalmente tuve que irme. Desde ese día no tuve ningún contacto con mi padre. Me mostró dónde estaban sus prioridades, y después de la forma en que me había insultado, nunca quise acercarme a él nuevamente. Pasé un par de días con amigos antes de mudarme a mi primer apartamento. Tuve dificultades económicas durante unos meses, pero después de eso pude salir adelante por mi cuenta. Ahora llevo una vida bastante agradable y hasta estoy planeando comprar mi propia casa en un par de meses. Durante 8 años no he tenido ningún contacto con mi padre y he evitado todos los eventos familiares del lado de mi padre como si fuera la peste porque nunca quise verlo. Mi madre y yo hemos mantenido contacto y ella también cortó con mi padre alrededor del mismo tiempo que yo debido a cómo se comportó conmigo. Pero ahora ella está del lado de él, por eso estoy confundida. Hace unos días mi papá apareció en mi casa y estaba muy curiosa por saber qué tenía que decir, así que abrí la puerta para hablar con él. Me dijo que había obtenido la dirección de mi madre y que estaba aquí para disculparse por todo porque recientemente se enteró de que mi madrastra había inventado toda la historia porque quería que alguien cubriera el fondo universitario de Alexa. Durante años ella lo había estado usando por su dinero y él no tenía idea porque pensaba que solo estaba apoyando a su familia, pero después de lo que acababa de descubrir de parte de los padres de ella, quería que yo lo perdonara y le diera una oportunidad. Aparentemente, Becca había tenido una pelea con sus padres hace unos meses y recientemente se habían comunicado con mi papá para contarle la verdad sobre el incidente por el cual me había echado. Entonces, básicamente, como sospechaba, ella había comprado todas esas cosas para ella y su hija, pero en lugar de eso, las colocó en mi habitación para incriminarme y hacer parecer que yo las estaba escondiendo. Para asegurarse, incluso había hecho que sus padres llamaran haciéndose pasar por empleados del banco para convencer a mi papá de que realmente me había añadido a la tarjeta. La verdadera razón por la que hizo todo esto fue porque ella misma había vaciado el fondo universitario que su difunto esposo había dejado para Alexa con su estilo de vida extravagante y no quería pedirle a mi padre que cubriera sus gastos porque no quería parecer una cazafortunas. Además, me odiaba porque pensaba que mi relación con mi padre se interpondría en su camino. Por eso siempre me había tenido antipatía. Así fue como ideó ese plan para deshacerse de mí y también crear una situación en la que mi padre mismo tuviera que ofrecer cubrir los gastos universitarios de Alexa y logró 2 objetivos de un solo golpe. Cuando ese plan tuvo éxito, sus padres no dijeron nada durante 8 años, pero recientemente, debido a su pelea, decidieron que finalmente era hora de sacar los esqueletos del armario y contarle la verdad a mi padre. Él me dijo que ya había iniciado el proceso de divorcio de ella hace unas semanas con la ayuda de su antiguo abogado y ahora había venido a reconciliarse conmigo. Dijo que sabía que uno de los padres de mis amigos era un abogado de divorcios muy respetado y ahora quería que cumpliera con mi deber como su hija y lo ayudara poniéndolo en contacto con el padre de mi amigo porque Becca y su abogado habían preparado una petición ridículamente unilateral. Mi papá también quería que yo consiguiera un abogado y quería que aceptara reducir sus tarifas porque yo era su hija y él era un hombre desesperado al borde de perderlo todo. Cuando escuché esas palabras, simplemente me eché a reír en su cara porque la ironía de todo esto era tan grande que no pude evitarlo. Después de unos segundos de risa incontrolable, le dije que ya no tenía un padre desde hace 8 años y que mi único deber como hija era mantenerme alejada de él. Luego cerré la puerta en su cara y después de eso no tuve noticias de él. Después de escuchar lo que sucedió, mi madre dice que debería haberlo ayudado porque, después de todo, es mi padre y solo trató de mantenerse en pie. También recibí críticas de algunas de mis amigas porque pensaban que debería haberlo ayudado con la situación, pero no estoy segura de si tomé la decisión correcta. Agradecería sus comentarios.